La nota principal del destape de hoy dice: el aumento de la luz que ocultó el gobierno, los que menos tienen pagarán hasta 300% más. Es decir, el gobierno nos mintió respecto a cuánto va a aumentar la tarifa de electricidad a partir de este mes. A cuánto nos van a venir las facturas. Por más que te mientan, te vas a enterar. La nota dice: la Secretaría de Energía anunció el jueves pasado que los aumentos de las tarifas de luz para los usuarios del área metropolitana iban a ser de 150% para los hogares que no tienen subsidio, es decir, los de mayor poder adquisitivo, del 65% para los sectores medios y del 70% para los usuarios de bajos ingresos. Pero esto no es así. El esquema que se conoció ayer y que dio el destape en exclusiva castiga especialmente a los más pobres. Un hogar de bajos ingresos que consuma, por ejemplo, 610 kilowatts por mes, va a pagar 30.400 pesos de cargo fijo y 19.200 pesos de cargo variable. Eso significa que deberá desembolsar 50.000 pesos. ¿Quién va a poder pagar esas tarifas de electricidad? ¿Qué estimaciones políticas, sociales hace el gobierno cuando toma estas decisiones? Que además de haber mentido, lo más importante es que no vas a poder pagar la luz. Ayer veíamos, si lo tienen pónganlo, así mientras voy charlando puede ver la gente que está en YouTube, cómo no se paga el tren ni el subte en Argentina, cómo están saltando los molinetes en Argentina. Es decir, esos aumentos que quieren cobrar, la gente no los paga, porque no los puede pagar. La gente no puede pagar el tren, no puede pagar el subte. Ahí están. Hay otro que yo les mandé después que es mejor, que se ve mejor que este todavía. Ahí está. Donde la gente salta, salta y salta. Es decir, son más los que saltan el molinete que los que pueden pagar hoy. Es decir, la gente puso algo que es inviable. El gobierno puso algo que es inviable. La tarifa de electricidad no solo te va a sacar más guita del bolsillo, sino que le va a subir los costos a las empresas y por lo tanto te van a subir más los precios. Pasa lo mismo con el gas, pasa lo mismo con los combustibles. Eso va a hacer que la inflación siga. Desde hoy hasta finales de mes habrá conflictos en distintos sectores. Hoy no hay trenes. Hoy hay paro de trenes. El viernes hay una marcha de las principales organizaciones sociales. Va a estar Grabois, Pérsico, Daniel Menéndez, Beliboni. Hablan de 500.000 personas. Las clases no van a empezar. Va a haber paro docente. El jueves hay paro en los hospitales. Es decir, en pocos días la sociedad se enfrentará a paros de trenes, hospitales y escuelas. Se viene el paro de ATE, de empleados públicos. El paro general de la CGT está absolutamente confirmado. Está absolutamente confirmado y va a ser entre el 8M y el 24 de marzo. Que van a ser dos actos también de protesta, porque el 8M de las mujeres, mirá si tienen para protestar ante el ataque que están teniendo. Y el 24 de marzo va a ser uno de los más grandes seguramente de la historia. Ahora, frente a una sociedad que ya le dice a Milei que no lo soporta más, el gobierno lleva adelante la administración con 3 o 4 personas. Una de ellas, Sandra Petovelo, tuvo una crisis el lunes, una crisis de llanto. Se puso a llorar y se fue a la casa. Se puso a llorar porque se siente mal por los reclamos de comida, porque no está entregando comida. Tampoco le está entregando comida a los evangelistas ni a las iglesias católicas. Es decir, Sandra Petovelo no puede entregar comida, entonces se sintió mal, se puso a llorar y el martes no fue a laburar. Claro, se esperaba un acuerdo con el macrismo que fortaleciera el gobierno. Ayer, 2 fuentes del macrismo me dijeron que Milei ya dijo que no quiere que entre el macrismo al gobierno, sino que sigan entrando figuras como entraron Bullrich o Petri a título personal. Y entrarían 2 más en los próximos días. Ahora, ¿qué cambia eso? ¿Qué fortalece que entre, por ejemplo, Vidal al gobierno? ¿En qué cambia? Digo, la pregunta es si esos dirigentes y sus
inexpertos funcionarios van a poder enfrentar este vendaval o se van a poner todos a llorar y se van a ir a la casa. Cuando vos hablás hoy con políticos, con empresarios, con gente del mercado, te dicen, la verdad es que no podemos tomar decisiones porque hay un 50% de posibilidad de que este gobierno siga y un 50% de posibilidad de que este gobierno no pueda seguir. Bueno, esa es la situación hoy. En eso estamos. Hola, buen día. Buen día, Roberto. Buen día. ¿Cómo va? Qué fuerte, ¿no? Que vos preguntes, che, ¿qué va a pasar con el dólar? Y hay que ver si sigue este hombre. Y vos decís, pero asumió hace 2 meses. Sí, está estallada la calle. Ese es un dato, vos lo repasabas recién. Empieza una secuencia de protestas y demás de varios días. Y están estalladas las internas. Y el hecho de que estén estalladas las internas de los espacios políticos también habla del vértigo, del reacomodamiento de cara a esta sensación de que algo va a ocurrir en términos institucionales, ¿no? Para ser cuidadosos, que algo va a ocurrir. Bueno, si vos ves el oficialismo, lo que vos contás de Petovelo, es una interna de gestión, pero al mismo tiempo también es una interna política de envergadura, porque vos tenés a Petovelo, la asistente terapéutica del presidente, que entra en una crisis personal, una crisis de nervios, una crisis de gestión, porque otro ministro del gobierno no le entrega recursos. Ese es el argumento de Petovelo. Claro. El otro ministro del gobierno al mismo tiempo dice, yo tengo el mandato del presidente a sentarme sobre todas las cajas y no distribuir nada, porque el presidente, gracias a esto, sale a celebrar el déficit cero. Entonces, y después tenés estallido de internas también en la oposición, donde empiezan a aparecer los candidatos. Bueno, parece mucho, una ¿no? de las Porque fuentes que me dijo, no entra el macrismo, entra individuales, yo le dije, ¿quién entra? Yo, me dijo. Claro. Como es el chiste ese de... Sí, Nos cagaron entre ellos. No quiero dejar pasar esto. Petovelo, la ministra que aparentemente tuvo esta crisis, ¿es la encargada además de contener al presidente? Digo, sí. No es un detalle menor, no es una humorada. Contención social en todo sentido. Ella es la asistente terapéutica que tenía que contener a Javier Milei. Y está siendo desbordada. Y un dato más que acabas de mencionar, Roberto, va a tener 500.000 personas, o 200.000, o 100.000, 80.000, 50, digo, va a tener el viernes en la puerta de su oficina una manifestación multitudinaria. Ojo con esas cosas, porque cuando se desborda todo, literalmente, digamos, ¿no? Cuando se empiezan a desbordar las cosas, es muy difícil parar la reacción en cadena. Y por suerte no escuchamos una crisis similar del ministro Francos, pero una de las principales crisis institucionales que tiene Milei por delante es la crisis con los gobernadores, ¿no? Estamos de acuerdo. Volvió a mandar a alguien que los gobernadores siguen diciendo es un muy buen funcionario, es una persona con la que podemos hablar, no es un interlocutor válido porque no... ¿Cuántas veces nos dice una cosa y después el propio presidente lo desdice? Y sin embargo, hasta ahora lo que podemos ver es que la única estrategia del gobierno para restablecer un vínculo fundamental para gestionar, digo, además de una cuestión republicana, indispensable para gobernar, tanto en términos de relación con las provincias como en términos del Congreso, que son los gobernadores, no hay un plan B. Bueno, ahí les cuento un dato muy relevante de estas horas. Esta reunión de Francos de ayer sucedió una reunión que ocurrió el lunes a la noche, una cena, entre estos mismos gobernadores y Victoria Villarruel. Victoria Villarruel, lo contamos acá el lunes, no estaba invitada al acto. Fue ella, por su cuenta, el domingo. Primerió 2 días, la comitiva oficial, encabezada por Francos, iba a ir Patricia Bullrich. Bullrich no fue porque había ido Villarroel 2 días antes. O sea, la comitiva oficial iba a ser de Francos y de Bullrich. La comitiva oficial al evento de los 211 años de la guerra de la batalla de Salta. No fue Bullrich, fue Francos, tenía comprometido el almuerzo de ayer con los gobernadores, pero en la noche anterior a la reunión con Francos se reunió Villarroel con los gobernadores. Estuvo Sáenz, el gobernador de la provincia, Jaldo, el de Tucumán, Jalil, el de Catamarca, Pasalacua de Misiones, el vicegobernador de Jujuy. Los gobernadores le expresaron a Villarroel su preocupación por esto que contaba Laura, la falta de interlocución. Había varios traidores ahí, calificados de traidores por el presidente, empezando por el propio anfitrión. Le echaron 2 funcionarios. Claro, Sáenz, claro. por la ley ómnibus. Claro.
La respuesta de Villarruel fue: hablen con Macri. Ah, bueno. La respuesta de Villarruel a los gobernadores fue: si ustedes quieren construir un puente de relación con el Ejecutivo, hoy el mejor, y les diría el único método efectivo, es que hablen con Macri. Es el único que políticamente puede contenerlo a Milei. Digo, un poco yendo en línea a lo que vos planteabas. ¿Quién contiene al contenedor y quién contiene el contenido si el contenedor entra en crisis? Bueno, Macri está desplegando esa estrategia y lo hace a través de varias personas, incluida la vicepresidenta. Pero perdón, ¿cómo puedes contener un gobierno que hoy, el mismo día, bajó las jubilaciones y los salarios? Pero la respuesta, Porque para mí el dato de hoy que está en el boletín, más allá de las internas y todo eso, es que el gobierno decidió que el salario mínimo valga la mitad a partir dentro de 15 días. La mitad. O sea, la inflación va a ser del 80, el aumento va a ser del 29. Menos de la mitad. Y que las jubilaciones aumenten un 27 contra una inflación del 80. O sea, también 50 y pico de puntos abajo. No hay rosca que sostenga eso. Bueno, yo te diría que sí, perdón. Ningún político cree que no hay rosca que sostenga una posición de poder. Cuando vos tenés, ¿no?, un armado político, una hegemonía, digamos, la construís, podés sostener el ajuste más feroz. Podés sostener un tiempo, ¿no? Obviamente no para siempre. Ojo que no ha habido en Occidente un ajuste de 6 puntos. No, Menem tenía el peronismo. Puntos, no. Por eso, Menem tenía el peronismo, tenía respaldo externo y consiguió guita vendiendo activos públicos. Es que ese es el otro factor. Uno es, el ajuste es más grande que nunca en la historia, no solo de Argentina, sino de la región, o no sé cómo estará medido. Y el gobierno es de los más débiles que hayan intentado hacer esto. Es un gobierno que no tiene diputados, que no tiene senadores, que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes, que no tiene trato con los sindicatos. Pero para mí hay un dato peor, porque no es solamente... Porque uno puede ser débil surgido de las urnas. Pero ¿qué te dice el manual de supervivencia política? Construís poder. ¿Qué hizo Néstor cuando asumió con el 22? Construyó poder. Claro. Dinamita todos los puentes de construcción de poder político e institucional, como si lo hiciera adrede. El dato de Villarruel es no la intención, que puede ser fallida, no el resultado, porque eso nadie garantiza resultados en política, pero sí la intención. Y la intención es empezar a presentar a Milei como el fusible de su propio gobierno. Claro. Para mí el dato de esa conversación... No, y el reemplazo también. Bueno, por supuesto. Es lo importante. Y que ella se presenta como un eventual, pero no es la única. Hay mucha gente que se está presentando como reemplazo. Hablemos del Estado. Ella está jugando la carta de Macri. Ella tiene... A ver, en términos institucionales... Claro. El ancho de espada. El tema acá es quién es el armador de esto. ¿Quién está arriba en esas estructuras? Porque son estructuras jerárquicas. Y el que está arriba es Macri. Claro. Macri tiene planes para apropiarse del gobierno. Con Milei, sin Milei, con Villarroel y sin Villarroel. Claro. Sí. Hay un nombre, así como el otro día yo mencionaba a Gerardo Zamora como un nombre por el lado de la oposición, que aparecía como posible en caso de llegar a una asamblea legislativa. Estamos lejísimos todavía de eso en términos de pasos institucionales. En términos temporales es una incógnita, pues se está acelerando todo muy rápido. Así como el otro día hablaba de Gerardo Zamora, hay un nombre que aparece del otro lado, del lado de Macri, un nombre que pone Macri sobre la mesa en caso de que el fusible no sea Milei, sino también Villarroel, la dupla que estuvo en la boleta presidencial, y es el nombre del único senador que no es ni del PRO ni de la Libertad Avanza, que va a votar, o que por lo menos... está en la comisión bicameral de DNU y que va a votar en un dictamen para aprobar el DNU. Estamos hablando de Juan Carlos Romero, el salteño, ex candidato a vicepresidente de Menem en el año 2003. Tiene escriturada la provincia, la tiene a nombre. La tiene en la mesa de luz. La mitad de la provincia. Es mía, dice. La mitad más linda de la provincia es de la familia Romero. Y es el nombre, digamos, es el plan C en estos esquemas que maneja Macri. Que está muy activo, volvió del sur, ayer tuvo un día de muchas reuniones, para hacerse, digamos, él cree que esto no es viable, como tantos otros, y cree que el que tiene el deber patriótico de hacerse cargo de esto para llevarlo a un puerto es ayer me decían que él,
para mantener su autoestima, hace dos cosas. Entra a las redes, ve a todos los que hablan bien de él, viste que le pone me gusta y retweet a que dicen que es un genio, el mejor presidente de la historia, y ve La Nación Más. Y con eso se queda tranquilo que todo va bien. Ahora, si vos mirás La Nación Más, empieza a haber periodistas que responden a Macri, no a él, y lo empiezan a limar. ¿No? Había algunos ya ayer, no sé si tenés alguno, Tano, para poner. A ver, Paulino. Milei empieza a chocar con Milei. Nadie de los que estuvo cerca de Milei los últimos 4 años, salvo su hermana, está con Milei hoy. No está Giacomini, no está quien armó la campaña a nivel nacional, Carlos Kikuchi, puede gustar más, puede gustar menos. 8 diputados de la provincia de Buenos Aires se abrieron, tienen un bloque aparte. Está a punto de fracturarse el bloque de diputados de la Libertad Avanza a nivel nacional. O sea, me parece que empieza a tener demasiado decisiones que empiezan a demostrar un caldo de cultivo de conducta, que no lo va a llevar por el buen camino, porque hasta Emilio Campo, que a una semana antes de asumir Milei era el hombre para el Banco Central, claro, termina siendo un adversario, o Carlos Rodríguez, el hombre que más escuchaba antes del balotaje, termina siendo el principal crítico, y con Eduardo ha hecho una descripción que ha dado mucho que hablar y que ha generado tapa de diario respecto a cómo el gobierno se aferró al superávit fiscal, haciendo qué cosas y cuán duradero o sustentable es. Bueno. Y no fue solo Paulino, Leuco parece que tuvo algunas palabritas, ¿no? Tiene que elegir bien la hora en que pone La Nación Más, ahora Milei. La gravedad de la política en este punto. Bueno, a mí me parece que de la política argentina entramos en una nueva era de la política, quizás. Yo creo que hay leyes históricas de la política que tienen una actualidad permanente, son leyes para todos los tiempos y que ustedes comprenderán porque lo hacemos en nuestra vida cotidiana, familiar, periodística. En la medida que uno se aísla y empieza a pelearse con todos, tiene menos capacidad de impacto y de operar sobre la realidad. Totalmente. Y se está aislando no solo de los salvajes, del kirchnerismo, de los ladrones, de los delincuentes, de los autoritarios, cosa que estaría bien porque esos son los que no quieren cambiar, sino que está empezando a castigar a personajes, yo diría, impolutos como Ricardo López Murphy, una persona que todos los que lo conocen, más allá de compartir o no su idea, un hombre honesto, un hombre inteligente, culto, que le votó todo además en las elecciones y lo trata de traidor y de basura. Creo que se está equivocando. Hablar de Alejandro Borenstein y que se le cruce por la cabeza que Borenstein es cómplice de Sergio Massa, bueno, no he leído los diarios, no lee los diarios. Bueno, ahí va a tener un problema con su autoestima porque ya no sé qué va a mirar. Y ayer fue noticia que contrató a un trolls, ¿no? En realidad yo no sé quién es, porque a mí vieron que yo me confundo los trolls con los boludos, entonces bueno, no sé leer las redes. Costaba ayer que desde el gobierno nos supieran el nombre completo, por ejemplo. O sea, claro, porque tiene un nombre... Se lo conoce por su... Claro, tiene el nombre de John Doe, que es un nombre que se utiliza. Es decir, Don Nadie, John Doe. Es NN en Estados Unidos en inglés. Fue el nombre que filtró los Panama Papers, por ejemplo. John Doe. No, pero no este troll. Ese que se usa para... Ahí está. Juan Doe sería su nombre en Twitter o en X. Y es un troll libertario, por lo menos él se define así, no como troll, sino como libertario. Ayer, a través de esta cuenta, comunicó, usando el nombre de fantasía, digamos, lo cual es bastante exótico, que tenía el honor de haber sido convocado como director general de comunicación digital de la presidencia. Entiendo que ya venía trabajando bajo las órdenes de la Nari. Ese es el punto. Ayer a la mañana en las redes se reveló, hubo usuarios que revelaron que esta persona tenía visitas muy frecuentes a la Casa Rosada, pasaba muchas horas ahí, se presumía que estaba trabajando. Y a la tarde salió anunciar que le habían dado un cargo. Se sospecha que en realidad él y varios otros de este ecosistema ya forman parte de los equipos y ahora lo están blanqueando antes de que salte. Alguien lo anunció el año pasado, no sé, una premonición de nuestro prócer contemporáneo, compañero, amigo de la casa, Tomás Rebor, ¿no? Lo dijo. Quiero al lúcido Juan Doe, ministro de Telecomunicaciones. Está bien, boludo, está bien que lo hagan. Que lo hagan.
Eso fue el año pasado. No. Bueno, ahí está, se le cumplió. Antes de irnos mucho de Macri y sus planes. Cargos. No, El año pasado, cuando no era el presidente. claro. Ayer Macri se reunió, bueno, con Cristian Ritondo, con Vidal, esas fueron las reuniones que trascendieron. Se reunió también con Puyaro. Sí. Sí. Empieza a meter cuchara también en otra interna que está muy, muy, muy picante, que es la radical. Puyaro, hasta hace 10 minutos, era pupilo de Lustó en esa interna. Lustó, que venía a ser maltratado por Valdés después de recibir con mucha amabilidad a Milei en Corrientes. Valdés dijo: me importa 3 carajos, estoy citando textual, a Valdés respecto a la... Es lo que opinó Valdés de lo que opinaba Lustó sobre lo que hacía. Es decir, que esta es la interna radical, es muy significativa porque tiene correlato institucional. Por ejemplo, mañana se tiene que reunir la comisión bicameral de DNU. Eso es posible porque el radicalismo operó en favor de Milei para postergar que el Senado volteara el DNU. No sé si esto ya lo contaron, pero lo cuento rápido. El Senado, nosotros contamos acá, el Unión por la Patria en el Senado ya tenía prácticamente el número para votar. Ahí me dice que le faltan 2. Tiene los votos. En este momento le faltan 2. Bueno, estaba ahí. Había un par, había 3 en realidad, que le decía que sí a los 2, a los que estaban a favor y en dispuestos contra. a voltearlo. Exactamente. Bueno, la forma de cotizarse en política también, ¿no? Bueno, ahora, Unión por la Patria muy probablemente esté muy cerca de llegar al número, si no lo tiene ya. Unión por la Patria dice que ya lo tiene. Sí. Ahora, venía pidiéndole a Villarroel que convocara a la reunión. Villarroel puede negarse a convocar la reunión hasta el 1 de marzo. A partir del 1 de marzo... En realidad no puede negar. No puede negarse. Sago recién a Ari, ¿no? ¿Qué? Que quieren sentarse y empezar con los DNU. Bueno, viejos. por eso la trampa... Expliquémosle a la gente que quiere decir eso. O sea, se está pidiendo que se revise este DNU y ellos dicen, bueno, pero hay como 600 DNU de los últimos 10 años. Empecemos por ahí, con lo cual estarías 2 años esa es la para trampa llegar de la al comisión. nuevo. Esa es la trampa de la comisión. Es la trampa de la comisión. Claro. ¿Y quién inocula la trampa de la comisión? El radicalismo. Porque la secuencia es que cuando Villarroel ya admitía que no tenía margen para seguir postergando la convocatoria en el Senado, aparece el radicalismo con la firma de Lustó, que es senador, pero aparte es presidente del radicalismo, pidiéndole a Martín Menem que constituya la comisión bicameral. Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué hace Martín Menem? Finalmente, después de varias dilaciones, constituye la comisión. Entonces, al constituir la comisión, el radicalismo logró que el tratamiento que iba a hacer en el Senado pase a comisión. Sí, igual ojo con eso. Sin tiempos, porque ya están vencidos los plazos. Ojo con eso, como ya están vencidos los plazos, si vos juntás los 37 senadores, vos podés llevarlo al recinto. Sí, pero, porque no dice la ley que si la comisión lo toma, deja de estar el plazo. Pero esos senadores que no son de Unión por la Patria, que iban a votar con Unión por la Patria, ya transmitieron que tienen la excusa perfecta para no votar con el que habló de eso fue de Loredo. Vayamos tirándole para que la gente escuche lo que dicen los protagonistas. ¿Hay un todos contra todos? ¿Qué pasa, Rodrigo? No me gusta, va de suyo, no me gusta, ni creo que nosotros, por más que es un partido que siempre tiene miradas, diferencias, a veces incomprendido por eso, no me gusta que nos expresemos en esos términos o que hagamos públicos nuestras diferencias. Hay un dato muy objetivo y real, que estamos en una situación muy compleja. Vaya. Es compleja por muchas cosas. Yo siento muchas veces que el presidente nos quiere, con su prédica, nos quiere poner del lado de en contra de las reformas. Pareciera, yo muchas veces le digo a los radicales, porque hasta soy criticado, es un dato, es la realidad, ¿por qué acompañas determinadas cosas si hay un presidente que los destrata sistemáticamente? Y mirá, yo no estoy acompañando a ninguna persona, nosotros estamos a favor de las reformas, entonces estamos en una situación dilemática. Sí. El gobierno está llevando adelante 2 objetivos en los que nosotros coincidimos. Probablemente no en la forma o en los medios en que los está buscando. Uno, la estabilidad económica. Otro, las reformas estructurales de desburocratizar y de desregular la economía. Bueno, ahí está lo que decíamos, ¿no? Me estoy encariñando con De Loredo. Sí, De Loredo, es un Lustó y Valdés son expresiones de radicales que compiten para ver quién le ofrece más gobernabilidad a Milei, pero también para posicionarse en una situación de relevo por centro. Claro. O sea, quieren posicionarse para una situación de relevo por centro. Ojo, porque el fin de semana
el peronismo también va a presentar su opción por centro. No es alguien que no conozcamos, viene de ser candidato, de hecho. Pero el fin de semana se va a lanzar como opción por centro. No mencionemos candidatos porque no estamos en proceso electoral. ¿Presenta su libro? Presenta, no. No llegó. Todavía no. Se le aceleraron los tiempos y no llegó a está. escribirlo. No, el sábado va a haber una reunión de todo el Frente Renovador bonaerense en un municipio gobernado por el Frente Renovador. Son 12 intendentes del Frente Renovador. Va a estar Sergio Massa y se va a presentar como opción. Obviamente no va a verbalizarlo, no va a decir, ¿qué tal? Yo soy opción también. Pero después de 2 o 3 meses ¿no? De no aparecer públicamente, viene operando muy fuerte. Pero va a aparecer públicamente el fin de semana. Un detalle interesante, porque nosotros nos pasamos 2 meses y medio diciendo, la gran pregunta es hasta cuándo llega la licencia social, hasta cuándo se aguanta, hasta cuándo... Bueno, se está dando la respuesta. Cristina, que tenía pensado guardarse un tiempo más, salió con la carta y además a través de algunas otras cuestiones claramente a posicionarse. Massa, que tenía pensado esperar a tener un libro listo para presentarlo, se está anticipando. Tenemos una seguidilla de conflicto ya laboral y social y estamos a 21 de febrero. Es decir, por lo menos adelantó una semana a la fecha que todo el mundo ponía como fecha clave, que era el 1 de marzo. Una reunión de distintas tribus del peronismo donde se dijo hay que tener una opción por las dudas, no puede ser ni un loco como Moreno ni un títere como Alberto. Están tranqui. Lo lindo es que la interna está tranquila. Bueno. Alberto yo lo tenía como descartado. Deja muchas opciones. No, pero vos entendés la palabra títere, ¿qué quiere decir? ¿No? Quiere decir que no tiene que ser un delegado. Quiero que repasemos, porque también no solo las salidas de los protagonistas tienen que ver con el problema que tiene Milei, que está contra las cuerdas, sino todos estos actos de protesta y de paros de estos días. ¿Me ayudan a repasarlos? Sí, claro. Los ponemos, la gente que está en YouTube los lee y nosotros los leemos para la gente de radio. Conflicto docente, uno de los principales focos que altera el Poder Ejecutivo. Se vienen medidas de fuerza. Ya los sindicatos que están en la CGT, que son AMET, CEAS, ADOP y UDA, anunciaron que no arrancan las clases. Y mañana jueves, hoy es miércoles, ¿no? Mañana jueves, CETERA, que es la otra gran parte del gremio docente, va a ratificarlo también en un plenario nacional. En los últimos 2 meses los salarios docentes perdieron más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, la pérdida más grande en décadas. Perdón, básicamente lo que están pidiendo estos 4 sindicatos nucleados en la CGT es no va a haber inicio de clases si no convocan a la paritaria docente nacional, que el propio Milei desmintió a su Secretaría de Educación cuando le había avisado a los medios que iba a convocar. Él dijo, no se va a convocar, no es un tema nacional, y estos sindicatos dijeron, es hasta... Mañana. Si mañana no convocan, no hay inicio y se está esperando ahora la decisión de CETERA si va a tomar una decisión similar o no. Es importante cuando los va sumando, vamos a leerlo todo y después sacamos conclusiones, porque van a ver que vamos a hablar de clases, de hospitales y de transporte. Digo, no hay país, sigamos, a ver. Paros. 21 del 2, esto es hoy. Trenes a nivel nacional es por una decisión de la fraternidad, es el gremio que agrupa a los conductores. Sabemos que en el sistema ferroviario hay varios gremios, pero con que paren los conductores obviamente está detenido el sistema. Esto está generando ya hoy, hasta ahora, esta mañana, realmente situaciones... con filas enormes en el Gran Buenos Aires para tomar colectivos que además están por abajo de la frecuencia. Eso te iba a decir, ya se suma que habían decidido bajar la frecuencia por los aumentos de combustibles que se suman a la baja de subsidios, etcétera. Nuevamente, son paros disruptivos, no son de esos paros que pasan desapercibidos, sino que son paros que cambian la vida de la gente. Mañana sanidad. Esto lo anunció Héctor Daer, el titular de la CGT y jefe del gremio. Pobre Daer, lo obligan a hacer paro. O sea, digamos, no es una actividad que él ejercite con frecuencia. Bueno, a ver, yo le voy a decir a Flor que me voy a ir del pase porque entre Murano y Lantos me quedo sin amigos. Pero acabo de decir que es algo que no... Una vez que no es culpa mía, yo te he dicho... Vos decís que Daer está acumulando por lo que no declaró antes. A mí me dijeron... me mandaron decir que ahora las broncas duran más. No son 6 meses. Yo quedo mal con todos los tiempos. Esta es una acotación que es significativa políticamente. Digo, las cosas están en un punto tal hasta un hombre que desearía no hacerlo, como de Loredo sería. Claro. Pero sin llorar en cámara.
Asumamos que nadie quiere hacer un paro y que todos los paros se hacen como última instancia en situaciones de urgencia. Pues Cetera tampoco quiere hacer paro de enfermeras, digo, si vos no tenés tren, no tenés enfermeras, se te empieza a complicar. ¿Y qué más? ¿Y qué más tenemos? Protestas y movilizaciones. Y en la semana que viene, paro de estatales. De estatales, así es. En Santa Cruz, la UOCRA. Sí. Sindicato de Petroleros en Chubut. Sí. CONICET. Perdón, la UOCRA tiene que ver, digo, porque todo está vinculado a decisiones de gobierno nacional en muchos casos. La UOCRA tiene que ver con el fin de la obra pública. Así es. ¿Puedo una cosa que me acaban de avisar? Ayer Macri también, hablando de Santa Cruz, habló con Vidal, que es uno de los gobernadores que está fuera del dispositivo Juntos por el Cambio. Si bien entró por ese espacio... Y que es un líder sindicalista. ¿Habló con ese Vidal o con María Eugenia Vidal? No, con ese Vidal. Porque yo sé que estuvo María Eugenia Vidal. Estuvo, pero habló por teléfono con este Vidal y hoy va a hablar con Nacho Torres. O sea que en el dispositivo que está creando Macri está incluyendo a aquellos que no son ni del PRO ni del radicalismo. Claro. Y Vidal es un líder sindical. Y que están en el centro de la conflictividad. Petrolero. ¿Hay más? Hay más. Ahí vamos. Marchas multitudinarias, 28M, el Día de la Mujer Trabajadora, 24M, Día de la Memoria. Bueno, a eso hay que agregarle... En el medio va a estar el paro de 24 horas y movilización de la CGT. Entre el 8M y el 24M. Y a eso hay que agregarle que el polo que armaron los movimientos sociales va a ir este viernes al Ministerio de Trabajo. Y ya tienen, digamos, como el segundo ítem en la lista, que es Plaza de Mayo. Dicen, este viernes vamos al Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social. Leo algo que me manda un amigo como una explicación de derecho de esto. Lo pone en latín, voy a hacer todo lo posible. Dice, exceptio non ad implenti contractus, que quiere decir, no cumplo si vos no cumplís, traducido. Hasta que el Estado no funcione, el resto de las actividades tampoco. Y el tema es ese, que el Estado no funciona. Pero, ayer me decían, se lo escuché decir a Fernando Soriano en C5N, que decía que el Cedronar no está funcionando. Es decir, están descuidando, va a ser un caos. Pero sumo un elemento a todo esto. Hoy, paro de trenes, ¿no? Mañana de sanidad. ¿Hubo conciliación obligatoria? No. Hoy se convocó. Nosotros tenemos que saber cómo se hace. No, pero para mí es que va en contra de sus principios. ¿Cómo haces conciliación obligatoria si después no estás dispuesto a sentarte a discutir nada? Bueno, por eso, voy a eso. Es como que no le importa. O sea, Milei... No, Ari, perdón. Pará, termino el argumento. Uno está acostumbrado a que se anuncie un paro y hay conciliación obligatoria. Venimos hace 20 años, 30 años, lo que llevamos en periodismo, con esa secuencia constante. Gobierne quien gobierne. Pues nadie quiere que se te pare un país como se te para hoy con el transporte, o que mañana no haya hospitales, o que la semana que viene no arranquen las clases, o que te haya... y estos tipos hacen como si no sucediera. Y el conflicto les va a estallar a ellos. Igual la respuesta de ellos es declarar a la educación servicio esencial. O sea, ellos ven al rol del Estado desde un lugar, casi te diría, represivo. Pero los docentes no van a dejar de parar porque los declaren por decreto actividades. Si fueran un servicio esencial deberían pagarles mejor. Bueno. Pero digo, para no dejar pasar esto, no es que no les importa. Es parte del plan. Vos para privatizar los trenes no tienen que andar nunca. Para privatizar la educación no tiene que funcionar. Para privatizar la salud no tiene que funcionar. Ellos necesitan que se generen estas situaciones. Están parando los docentes privados también. Sí. No a los públicos, los privados. Porque van a decir que el sistema está mal y que hay que rearmarlo. Igual va en línea con la lógica de ellos. El Estado no está para mediar entre lo que ellos consideran que son problemas entre privados. Entonces, digo, si vos llamás a conciliación obligatoria, lo estás poniendo, ya no hay más Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo, en un lugar de mediación entre dos partes, que ellos no quieren ocupar. Ellos son una parte ahí, porque la negociación es con el Estado. Pero ellos no quieren abrir, me parece, esa mesa. Entonces, directamente piensan en esto, en limitar la posibilidad de hacer paro. Pero no va a pasar. ¿Cuál es el argumento que dicen? No vamos a abrir la mesa porque en realidad esto es responsabilidad de las provincias. Y ahí está otra vez de nuevo el tema que hablábamos el otro día. Ya en 70 días de gobierno ya hay una cuasimoneda en una provincia y en las próximas semanas hay por lo menos 2 provincias más que están terminando de preparar los anuncios. Que ya lo tienen listo para tener, digamos, el botón listo para apretarlo y después decidir si apretarlo o no, pero tener todo el plan armado. 2 por lo menos. Renuncia
a las relaciones exteriores. Lo charlábamos el otro día de las reuniones de Buenos Aires con China, de Santa Fe con los países árabes, y vemos ahora lo de Cameron, que también es una renuncia a la representación de las relaciones exteriores. Es decir, Milei está atentando contra la existencia misma del Estado argentino, y lo dice. Cuando se habla de disolución nacional, no estamos cerca, ni lejos de eso, pero Milei avanza en esa dirección, y va a avanzar en esa dirección todo lo que lo dejen avanzar. Bueno, la pregunta es el sistema de poder que sostiene al personaje, a Milei. ¿Lo va a utilizar como fusible o no? Vuelvo a la misma idea. ¿Por qué? Porque el sistema de poder quiere sostener este esquema de gobierno. Ahora, asistimos desde hoy a una secuencia, desde ayer en realidad, una secuencia de visitas estadounidenses muy, muy significativas. Ayer estuvo Marco Rubio, sí. Que es un hombre de Trump, digamos, para simplificar. Es un nombre de Marco Rubio. Es un nombre de Marco Rubio, es un nombre simplifiquemos para no entrar en el detalle de la internita del sector republicana. latino más conservador que hay en Estados Unidos. Bueno, viene alguien del otro lado. Al lado de Marco Rubio. Viene alguien del otro lado del Río Bravo, para ser meridianos, para que se entienda. Viene Blinken, que es el secretario de Estado del Departamento de Estado de Biden. Sí, el canciller de Biden. Y hoy llega al país, llega guita, no en billete, sino personificada, digamos, porque es la segunda, claro, es la segunda del Fondo Monetario Internacional, Guita Gopinac. Entre paréntesis, persona a la cual Milei plagió. Persona a la cual Milei plagió, que es la representante de Estados Unidos en el fondo. Ese es el dato significativo. Claro. Y es dentro del staff del fondo quien más se opone a la dolarización en Argentina. Ajá. No por ella, sino porque es la decisión que tomó el gobierno de Biden. Claro. Es lo que le va a transmitir Blinken el domingo. Claro. Perdón, el viernes a Milei. Después de toda esta recorrida de visita estadounidense, Milei se va a Estados Unidos. Bueno, la pregunta que yo acá le paso la pelota a Laura es, ¿Estados Unidos está dispuesto a que Milei sea el fusible de un sistema de gobierno que a Estados Unidos le gusta, sobre todo por el lado de los minerales? De poder apropiarse de los minerales, porque Blinken también viene a hablar de eso. De hecho, creo que es lo único que dice expresamente el comunicado que anuncia la visita de Blinken. Viene a hablar de los minerales, dice el comunicado. Bueno, porque al gobierno de Estados Unidos, o a Estados Unidos, al dispositivo de poder de Estados Unidos, le interesa el proyecto político que gobierna en Argentina, pero le interesa que sea Milei. Bueno, Biden no me contestó al celular esta mañana, así que te debo la versión oficial. No llega a ver la letra ya. Me clavó el visto. Mira, la embajada, el gobierno de Estados Unidos siempre deja en claro que un país que explota es un país donde no se pueden hacer negocios. Claro. Eso es algo que siempre dejan en claro y eso es algo que ellos tienen en cuenta y ellos saben que en Argentina pasa fácilmente. Quiero decir, ha pasado. El estallido. El estallido sucede, no es nada más un temor. Y cuando uno habla con distintas organizaciones paraestatales, digamos, sectores que están vinculados a empresas de Estados Unidos o inclusive de cooperación, están muy preocupados y todo el tiempo están preguntando a periodistas, analistas de Argentina, ¿esto va a explotar? ¿Esto va a explotar? Esto va a explotar. O sea, hay una sensación de que esto puede explotar. Tengo para mí que la AmCham está muy enojada. La AmCham es la Cámara de Representantes de Comercio Argentino-Estadounidense. Ya en dos oportunidades. Primero le puso la cifra, 43.000 millones, de lo que se debe al exterior por importaciones no pagadas. Eso fue antes del gobierno de Milei. Después hizo un segundo comunicado diciendo, che, está todo bien con el Evopreal, pero no está funcionando. Pónganse de acuerdo, volvió sobre la idea de pónganse de acuerdo todos los opositores. Bueno, entiendo que está preparando otro comunicado en una reunión de la AmCham ahora. Pero la AmCham es más de presionar para que las cosas sucedan. Bueno, pero ¿qué es lo que no está pasando? No se están pagando importaciones. Las nuevas no. No, las nuevas están pisadas. No hay. Claro, no liberaron hay para pagar... con Evopreal. Así es. Eso se vio en el intercambio comercial. Quiero mostrar algo que creo que va a cambiar el 23. Porque acá hay la mitad de la biblioteca dice que la inflación va a ir bajando y la mitad dice no. Cuando llegue el momento de la liquidación de la cosecha gruesa, el campo va a pedir una devaluación y ahí va a haber una nueva ronda inflacionaria.
Ahí en un tuit de Ernesto Matos, dice, retomando el día al día, ¿qué va a pasar con la cosecha? Fuente chequeada Clarín, es posible una devaluación por el atraso cambiario y por la inflación. Entonces hay que devaluar. Pero siguiente párrafo aclara que es por la caída de los precios internacionales. ¿Qué quiere decir? Hay un lobby que hace la Bolsa de Cereales de Rosario, en La Nación y en Clarín para decir, muchachos, la cosecha no es la super cosecha que ustedes creían, los precios internacionales son muy bajos, necesito un dólar más alto. Si a eso le sumás que el dólar está siendo comido por la inflación, a mí me hicieron una cuenta que a fin de abril, si la inflación es 25 de diciembre, 20 de enero, 15 de marzo y 10 de abril, ese dólar de 8.40 que puso Milei, en términos reales baja a 4.20, con lo cual tenés que duplicarlo. Ponele que no dupliquen, que no le den al campo tanto. Si vos no le das tanto, te van a liquidar menos igual, ¿eh? Que le den un 50, que dicen, bueno, vamos a subir un 50 el dólar. Bueno, una suba del 50% del dólar es otra ronda de inflación. Y ojo con eso, ahí te cambia todo. Están metiendo las presiones desde sus, digo, Clarín y La Nación, son la rural, ¿no? Y además insisto en algo que hablábamos ayer. Si sigue instalándose esta idea de que en julio se dolariza, no te liquida nadie en marzo-abril. ¿Por qué vas a liquidar si esperás 3 meses y tenés los dólares? En vez de pesos. Exactamente. Y más frente a un gobierno débil. Digamos, ya le pasó esto, Alberto. Si vos haces una pulseada, el campo, cuando vos sos débil, el campo se siente más fuerte, ¿no? Y sumémosle a lo que hablábamos recién de la mirada desde afuera, que tampoco van a llegar dólares de inversiones productivas ni hablar, pero tampoco dólares para venir a especular o a hacer bicicleta, hasta tanto no vean que es un sistema sustentable, hasta tanto no vean que esto no explota de un día para otro, de que Milei no vuelve un día para otro y viene alguien que cambia las condiciones y te caga la ganancia o se queda con los dólares. Y que las reformas pasan en el Congreso y que les DNU son ratificados o por el Congreso o por la justicia. O sea, falta ese mecanismo que ellos les garanticen que las reformas que el gobierno está impulsando por distintas maneras van a quedar más o menos estables, digamos, porque todo se puede cambiar en algún momento, pero que no están tambaleando. Es lo que vos decías otro día. El DNU, por ejemplo, da seguridad jurídica aún si se cae. Por eso les gusta el DNU. O sea, si el Congreso rechaza el DNU, todo lo que hicieron en estos 2 meses... Hoy se cumplen 2 meses el DNU. Todo lo que hicieron en estos 2 meses es derecho adquirido. Está bien, pero... O sea, por ejemplo, si se cae el DNU, no baja el precio de las prepagas. Si se cae el DNU, no baja el precio de los límites de las tarjetas. Si se cae el DNU, o sea... Pero de acá en más tienen que pedir... Pero se vuelve a regular. Igual se lo tiene que pedir a Milei, que le va a decir, chicos, adelante, suban lo que quieran. Sí, pero ese es el riesgo de hacerlo de esta forma. Ojo que las prepagas... Sí, pero para los proyectos que uno tiene que pensarlos a más de 2, 4, 6 meses, que el DNU pueda caer, es un tema. Piensa en inversiones. Y es tan delirante. Ayer hubo reunión de la Corte Suprema. Ayer hubo reunión de acuerdo de la Corte Suprema que tiene que resolver sobre el DNU. ¿Saben cuántos casos resolvió la Corte ayer? 0. La Corte resuelve entre 300 y 400 casos por semana. Dentro de eso, 10, 12 trascendentes. Y elige cuándo los casos que tienen repercusión pública. Ayer se reunieron... Pidieron un 18% de aumento, otra vez, o sea, habían pedido un 12 desde diciembre, ahora pidieron un 18 sobre ese 12 desde enero, también se ha caído el poder adquisitivo de los trabajadores judiciales también, y no resolvió ningún caso. Entonces, La Rioja les mandó una insistencia. Y es una corte... Trátenlo. Claro, tienen lo de La Rioja. Tienen 3 planteos de La Rioja. La Rioja presentó un nuevo escrito diciendo, insistiendo. Tienen de La Rioja, tienen de Nacho Torres, de Chubut, y tienen el recurso extraordinario del gobierno y no tienen la instrucción todavía, ¿no? La Corte responde a instrucciones. Y es una corte muy proempresaria. Recordemos que Carlos Rosengas es un hombre de todas estas empresas que escribieron el DNU y la ley. Claro. Él era el abogado. Rosati es un hombre muy permeable al sistema empresarial. Lorenzetti lo mismo. Y Maqueda, bueno, es otro personaje. Hay una serie de personas en Argentina que van a resistir que las empresas salgan de la Casa Rosada. Es decir, las empresas han tomado la Casa Rosada, ¿no? Agarraron un señor... Sí. Sturzenegger, dijeron, bueno, a mí anotame esto, a mí anotame lo otro, a mí anotame lo otro, y armaron un gobierno con empresarios. Los tipos se van a resistir,
Porque ese es el paraíso. Es decir, en vez de estar la política por un lado y las corporaciones por el otro, han convencido a la gente durante muchos años con un discurso antipolítica. Hay 2 o 3 informes por mes en TN sobre cuánto ganan los políticos, ¿no? El problema es cuánto ganan los políticos. Una vez que se instalaron los empresarios y dicen, bueno, el país lo manejamos nosotros, incluso desde la Casa Rosada, le van a buscar alguna vuelta. Y si la vuelta es Rosati, bueno, será Rosati. Eso también está estallado. Hay un trabajo del Centro Cifra, del Centro de la CTA, que dirige Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli, que está muy bueno, la verdad que es interesante porque habla de los grupos económicos que fueron tomando los distintos gobiernos y compara el gobierno de Macri con el gobierno de Milei. El gobierno de Macri, ustedes se acuerdan que hablamos mucho, escribimos libros incluso sobre cómo corporaciones económicas habían copado lugares de gobierno. Pero era un bloque de poder que era el capital financiero internacional, cuyo representante más claro es Luis Caputo, ¿sí? Un hombre del Deutsche Bank, tenés a Santiago Bausili, también hombre del Deutsche Bank, tenías a varios que venían de ese mundo. Y lo compararon con el gobierno de Milei. Y lo que vieron es que los dos bloques de poder que históricamente están enfrentados, que es el capital financiero internacional y los factores de poder económico argentinos, están los dos adentro del gobierno de Milei. Y si Macri entregó el 8,8% de los cargos importantes de su gobierno, ministro de Economía, presidente del Banco Central, director de ANSES, pero el 8,8% nada más, Milei entregó el 50%. Y en el gobierno de Milei tenés a 5 cargos importantes de la Corporación América, Grupo Ornequian, a Pose, a Francos, a Acuña Libarona, Ferraro, Rolandi, etcétera. Tenés a 7. Todavía no. Bueno, te estoy contando. Nadie renuncia, ¿no viste que el aumento de jubilados lo dio el director del ANSES, que no está más? Techín es el que más tiene. 7 funcionarios importantes del gobierno de Milei son de Techín. O sea, el 20% de los funcionarios importantes del gobierno son de Techín. 2 del grupo Vila Manzano, 1 del grupo Wertheim, 1 del grupo Sigman. Sigman son los laboratorios, ahí tenés el precio de los medicamentos. Y 1 de Cargill, incluso, que metió Cargill a nada más y nada menos que a la administradora de la FIP, a la directora de la FIP, a Mizrahi, que no tiene nada que ver con Franco. O sea, el gobierno es de los empresarios. O sea, si la mitad de los cargos importantes los tienen las empresas, tipo puesto por ellos, yo no sé si hay un gobierno realmente. ¿Sabes? Está gobernando una mezcla de AmCham y AEA para volver a los personajes. Sí, pero ojo porque esta secuencia de visitas de Estados Unidos, lo que buscan es, porque esa interna también está estallada, como nosotros veníamos contando acá, todos los ámbitos de poder empiezan a ver que hay movimientos y quieren ver cómo quedan posicionados o buscan quedar mejor posicionados frente a esos movimientos. Las corporaciones también tienen sus internas, ¿no? Por eso decía que son los dos bloques, que claro, es raro. En el caso de Estados Unidos, ¿qué le viene reclamando a Milei? Che, acelerar el proceso de enajenación de recursos naturales, que es un compromiso que tenía Milei, que está escrito en el DNU, que estaba en la ley de ómnibus, pero que no se viene ejecutando, entre otras cosas porque los funcionarios que tienen que llevar a cabo esa enajenación están comprometidos con empresas nacionales. Entonces, Estados Unidos lo que dice, che, hay personas de Vila Manzano ahí, manejando el tema minería, manejando el tema energía, que no lo hacen en beneficio de nuestros clientes. Claro. Digamos, podría decir un Lincoln. Pueden estar articulados, porque yo creo que Manzano, si le proponen articular con empresas estadounidenses, sí, lo va a hacer, o con europeas. De hecho, creo que él tiene con europeas. Él tiene con suizas, ¿no? Pero, con empresas suizas. Pero digo, el tema es que van 2 meses y repito, lo que firmen ahora son derechos adquiridos. Está bien. Si firman excepto que la Corte diga que el DNU fue nulo. Que fue nulo. Ahí volvés al principio. Ahí volvés al principio. La Corte está esperando esas instrucciones, ¿eh? No está esperando la instrucción de Techín. Está esperando la instrucción que más le importa, que es la de Estados Unidos. Y hay otra, una Corte muy sensible a la embajada. Very sensitive. Very sensitive. Sí, very sensitive a la embajada, pero very sensitive también a otra interna, que probablemente es la interna que menos exposición tenga en relación al poder de quienes la protagonizan. ¿Lo tenemos? Que es la enorme interna que hay entre el presidente de la Corte Suprema, que probablemente hoy, en términos institucionales, es la persona más poderosa del país, siendo un presidente débil, Javier Milei, y Mauricio Macri, que en términos políticos quizás sea hoy la persona más poderosa del país, y que no se pueden ni ver. Con lo cual yo creo que parte de lo que resuelva la Corte sobre el DNU o no, va a tener que ver con qué decide hacer Milei o no en su relación con Macri. Un hombre que habla con Macri
casi a diario, de hecho estuvo comiendo en su casa y que tiene mucha relación con Milei, es Eduardo Feynman. Y dio información sobre la señora, la contenedora de Milei que necesita contención y que se fue llorando a la casa y no fue a trabajar. A ver qué dice. NEU y de designaciones también designaron a Jorge Maximiliano Excelsi, con K. Excelsi, sí, que es el actual secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano. Lo nombraron como responsable interino, o sea, interventor, ¿no? Interventor del INCA. Ajá. Interventor del INCA. Es ingeniero. ¿Qué sabe de artes audiovisuales? No sé, María. Ay, ¿cuántos sigan? No me decías. No sé. Hombre de confianza de Sandra Petovelo. Ah, ¿sí? Sí. Bueno. Dicen que Sandra Petovelo, hoy comentan los diarios, que creo que es Clarín, ¿no? Hoy comenta que Sandra Petovelo, la ministra, acongojada y en llanto, quiso renunciar. ¿Por qué? Peleada con Luis Caputo, con el ministro de Economía. Wow. ¿Qué pasó? Fondos. ¿Alguna partida? Fondos. Sí. O sea, Luis Caputo se sentó arriba de la caja y no... Claro, es el que tiene que decir no a todos y seguramente... Se puso a llorar. Sí, Clarín cuenta que Sandra Petovelo no va a trabajar, estos días está en la casa por una fuerte resfrío, está haciendo Zoom y que tuvo un... ¿Será el resfrío? Bueno. ¿En su casa está? En realidad nosotros, por lo que sabemos, hay noches que está durmiendo en Olivos. Ahora, es un lindo lugar para transitar una gripe, se lo digo por experiencia, yo que ayer estuve. Muchos espacios. Ella no era la única. Hubiese preferido estar en un lugar amplio. Ahora, ella no era la única del gobierno que iba a tener... departamento. Si nos organizamos, sale todo. No. ¿Ella no era la única del gabinete que iba a tener la billetera abierta? Eso había dicho Milei. ¿Ella no era la única del gabinete que iba a tener la billetera abierta? Para atender a los caídos, había dicho Milei. Ella era la única que iba a poder gastar. Vos sabés que mandó a hacer inspección a los comedores para ver si realmente hay comedor. Entonces van los inspectores y está cerrado. Y dice, mintieron, acá no hay... Y sale, la señora dice, mire, sí, había un comedor. Pasa que no nos mandaron más comida. Sí. ¿Saben quiénes están poniendo comida en los comedores? ¿La comida que no pone el Estado? Adivinen. ¿Quién tiene la capacidad de poner plata y comprar? Los narcos. ¿Sí? Claro. A ver, nadie se tiene que sorprender. Ahí donde se retira el Estado entra el narco. El lunes hablamos con Toto de Bedia. Te digo más, se han demonizado las organizaciones sociales y yo creo que una de las razones por las que solo en Rosario tenemos semejante quilombo es por las organizaciones sociales. Lo digo porque en estos días están demonizando a Juan Grabois. Pasa que Juan Grabois es el culpable de la crisis que hay en Argentina, ¿no? Y la verdad que ellos, Celevita, toda esa gente, Menéndez, son los que están en el territorio conteniendo, mientras gobiernos como los dos anteriores no llegaron al territorio y esa gente podía haber caído en manos de los narcos. Entonces, ojo, porque si sacás a las organizaciones sociales y no mandás comida, es obvio que todos esos territorios... Digo, todo eso es la antipolítica, todo esto se creó con el discurso antipolítica. Entonces ahora ponemos a unos tipos que, bueno, nos quedamos sin país. Y la dolarización es la que cierra todo el círculo del narcotráfico. El tema de la persecución para mí es central a la etapa que viene. Las próximas 2 semanas vamos a ver desplegarse todo el esquema de persecución. También habla de la aceleración de los tiempos. Imagino que en la secuencia que tenía Milei o quienes mandan a Milei en su cabeza, la persecución a Cristina venía más adelante. Pero no solo a Cristina, yo hace un par de días conté porque ya se está preparando. Al cristinismo, pongamos al cristinismo. A todos. No. Bueno, yo te puedo asegurar que hay peronistas que no van a ser perseguidos. Te lo firmo acá, te pongo los nombres y te lo firmo. No, hay peronistas, por eso todos no son. Tampoco volvamos con eso de todos, no van a perseguir a todos, porque no es ni con todos, ni van a perseguir a todos. Hay persecutores en el peronismo, los hay. Entonces hay que hacerse cargo también de todas esas cuestiones. En los ministerios le han dado la orden de busquen cosas para armar causas. Claro. Yo digo, saben que esto explota y entonces van a tratar de taparlo con eso como hizo Macri. Yo creo que la reaparición temprana de Cristina tiene que ver con ese escenario también. Y de hecho, si ustedes se fijan, Milei dio una entrevista el lunes, ¿no? A Majul, después de haber dado una entrevista el domingo a Majul o el viernes a Majul. El miércoles. Pero la del lunes fue íntima. Sí. Pero en esa entrevista, ¿cuál fue? La gente para ahí no entiende. Majul, como le hace tanta entrevista, le pone distintos nombres. Claro. ¿Cuál fue el único título que se destacó de esa entrevista? Cristina es la jefa de la banda. Por eso, la única razón de esa entrevista,
Desde hace 70 días que él no quería decir eso. Él no quería decir eso. Él no quería decir Perdón, eso. ¿puedo sumar algo importante porque que contamos hoy más temprano con Franco, pero que tiene que ver con esto? Una de las causas importantes de todo esto fue la causa Cuadernos. ¿Se acuerdan? Impresionante, te escuché hoy. 2018, una racia a partir de que gente aparecía en un papel, como podría notar yo acá, y salieron a detener exfuncionarios, empresarios, etcétera. Y iban muchos empresarios y confesaban que habían pagado coimas. Bueno, hoy sabemos muchas cosas, que los cuadernos los habían quemado, que no existían, ahí voy. Sabían que primero que los tenían, después que eran fotocopias, después que los habían quemado, después que sobrevivieron, después que les agregaron cosas, después que lo trucharon. Está escrito con 4 letras distintas. Que está escrito con varias letras, etcétera, que a los arrepentidos no se filmaba lo que decían. O sea, sabemos una cantidad de irregularidades, pero había un run que era, y nosotros lo habíamos comentado, que había empresarios que habían dejado por escrito en una escribanía que iban a ir a mentir para no ir presos. Porque Stornelli te decía, culpá a Cristina o te meto preso. Exacto. Entonces el tipo, como sabía que tenía que ir a mentir, iba a un escribano, decía, mire, yo voy a ir a mentir para que no me metan preso, pero quiero dejar acá, porque si no después me van a enjuiciar por... Exacto, por y ahora mentir. se viene el juicio de Cuadernos. Bueno, que está preso, ¿no? Está preso. Ahora tenemos, y lo podemos mostrar ahora sí, Mario Ludovico Robela es uno de los empresarios que fue y dijo, yo le di plata a Ernesto Clarence, que era teóricamente el financista y el de Cristina. Y esta es la declaración que le dejó a un escribano el 28 de febrero del 2019, que dice que según se ha conocido públicamente, dicho magistrado, habla de Bonadío, en franca violación a elementales derechos constitucionales, entre ellos el de no ser compelido a declarar contra uno mismo, procedió a privar ilegalmente de la libertad a distintas personas por el solo hecho de que no reconocieron y confesaron los presuntos delitos que se les atribuye, remitiendo a los detenidos a distintas unidades penitenciarias. En cambio, quienes sí reconocen los delitos y validan los dichos de una persona que se adhirió al régimen de delación premiada, me refiero a Ernesto Clarence, mantienen su libertad ambulatoria. Y acá viene lo impresionante de este empresario. Ante esta situación, que estimo abiertamente ilegal, y dado que no admito ser privado ilegalmente de mi libertad, me encuentro en estado de necesidad de tener que reconocer, sin que sean verdad, dichos hechos al solo efecto de evitar ir a prisión injustamente. Esos hechos que me veo obligado a admitir, pagos incluidos en lo que él después declara, no resultan ser verdaderos y son los que se incluyen en el escrito que copia abajo, que es su declaración. O sea, está dejando bajo escribano, mire, yo ahora tengo que ir a hablar con Stornelli, le voy a mentir, le voy a decir que sí, que fue Cristina, el contador de Cristina, y yo, porque si no me mete preso, porque ya lo hizo con otros empresarios, pero dejo acá para que quede claro que tengo que mentir obligado para que no me metan. Bueno, ahora sumemos todo. ¿Qué año fue esto, perdón? Esto fue 2017. 2017. No, 2018 arrancó Cuadernos. Febrero del 2019. ¿Y Stornelli fue preso durante la gestión que No, Bonadío murió y Stornelli sigue siendo fiscal. Fue preso. Ahora, no, aclaremos porque los medios, todos los días hay un periodista en los medios que dice, ¿se acuerdan lo de los cuadernos? Ya están las dos cosas. Los cuadernos, ya sabemos que Centeno había anotado, fuimos acá, fuimos allá, pero no había anotado ningún delito. Con la letra de Centeno no hay ningún delito. Simplemente contaba, era un tipo que le gustaba anotar a dónde iban. Los delitos fueron puestos con otras letras. Es decir, los cuadernos eran truchos. Y ahora sabemos, porque cuando vos decís los cuadernos eran truchos, te dicen, y bueno, pero los empresarios confesaron. Ahora hay pruebas de que los empresarios tenían que decir lo que le pedían, porque si no iban presos, y lo dejaron bajo escribano. No es que lo hicieron ahora, está fechado. Si alguna vez fuiste un escribano, además de firmar ese papel que está ahí, tenés que firmar un libro. Claro. Y el libro está fechado, está por hoja y está fechado. Quiere decir que eso vos no lo podés inventar. Ese tipo en 2018 fue el escribano y dejó dicho que iba a mentir, que iba a acusar a Cristina. Ahora vos, lo digo yo porque soy el tipo que de vez en cuando alguien me grita chorra y cuando yo digo, ¿cómo? Yo nunca me robé nada, no estoy acusado de nada, me dice, pero defendés a la chorra. Bueno, así se armaron los casos contra la chorra. Y a la mafia. Ahora, Stornelli sigue siendo fiscal. Hay que decir después de 4 años de gobierno peronista, ¿no? Sí, donde fue y ofreció su renuncia y le dijeron, no, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Es más. Pero si el presidente, una de las razones para que sea presidente era que se floreaba que era amigo de Stornelli. Bueno. No se movió un tornillo del esquema del offer y ahora está disponible, digamos. Siempre estuvo disponible, ahora está dispuesto a ser nuevamente utilizado por quien mejor lo utilizó este dispositivo, que fue Mauricio Macri.
La causa Cuadernos tiene un elemento adicional que no hay que perder de vista, que se inicia de manera pública como un operativo de inteligencia. Nunca hay que perder de vista que los operativos de inteligencia en Argentina son muy desestabilizadores en términos institucionales, en Argentina y en el mundo, digamos, ¿no? ¿Cómo se inician los procesos de inestabilidad institucional? Bueno, a partir de operativo de inteligencia, que involucra medios de prensa, periodistas, comunicadores, que son muy sensibles, así como la Corte es muy sensible a los intereses de la Embajada de Estados Unidos, hay mucho comunicador muy sensible al sistema de inteligencia, legal o ilegal. Bueno, el caso de los Cuadernos tiene un elemento inicial que es muy interesante, que es que se establece una causa judicial a partir de una fotocopia, que en una fotocopia en realidad eran fotografías tomadas a supuestos cuadernos que después se habían quemado. Y después aparecieron, digamos. Si alguien lo cuenta esto, si alguien lo cuenta en un libro, yo como editor de libro, normalmente fui editor de libro, lo rechazo. Claro. Y si alguien es muy poco creíble. Y si alguien te cuenta que el mismo cuento lo impusieron en Ecuador, otro país, es claro, increíble. sí, porque es el mismo. El mismo Como si fuese un manual. Con la diferencia de que allá no lo llegaron a quemar, entonces fueron a caligrafía y se dieron cuenta de que no estaban escritos en 2013, sino en 2018. Por eso tenían que quemarse. Por eso tenían que quemarse, Por eso tenían que quemarse, porque si iban a como después ocurrió, a un peritaje caligráfico, se demostraba que había varias letras o varias tipografías. Bueno, ese operativo de inteligencia fue hecho por integrantes, ex integrantes de la policía bonaerense y de la federal, ¿no? El que le acerca supuestamente supuestos documentos a un comunicador de la Nación es un ex integrante de la policía federal. Jorge Bacigalupo, que es uno de los que los adulteró. Según se probó después, bien. Y el que se supone que los había escrito era un ex integrante de la policía bonaerense. Del ejército. Que formaba parte, por eso era un ex integrante de militar, que formaba parte de una agencia de remises regenteada por ex policías bonaerenses. Bueno, todo ese dispositivo está siendo recreado. Contratada por el Ministerio de Planificación. Contratada por el Ministerio de Planificación. No tenías un auto oficial. Una agencia de remises que era de policías que hacían tareas de inteligencia. Ahora, ese dispositivo está siendo recreado ahora en la AFI. Nosotros lo venimos contando, lo recrea el jefe de gabinete. Ojo, porque se viene comentando mucho, y la miro a Laura, se viene comentando mucho que la salida de Milei para evitar ser fusible es la salida de los Fujimori. Fujimori pudo desplegar lo que desplegó porque tenías una mano derecha que usaba el sistema de inteligencia para sostenerse en el poder el tiempo que pudo. Vladimiro Montesinos. Los famosos videos. ¿Qué hacía Montesinos? Usaba el sistema de inteligencia del Estado para extorsionar dispositivos de poder. Literalmente te invitaba a la sede de la inteligencia que manejaba él y te sentaba y te mostraba un video. En ese video lo protagonizabas vos y te decía, bueno, a partir de ahora vos vas a hacer esto y esto y esto. Bueno, ¿vos es el Montesinos de Milei? Bueno, le llevó muchos años, vamos a decir esto, a Vladimir Montesinos construir la biblioteca que tenía. No fue de la noche a la mañana. De antes, ahora, discúlpame, ¿no hay funcionarios que no tengan nada en la CAR? Bueno, ya cerramos, ¿no? ¿Estamos yendo? No, sí, estamos yendo, ¿no? Se empezó el show de chiste. Cuando estábamos en Radio 10 con Iván, Darío, Pesqui, el Cadete, qué sé yo, un día nos intervinieron los mails a todos. Y me mandaron, dijeron que iban a publicar los mails si yo no dejaba de pegarle a Macri. Y yo dije, bueno. Publicarlo. Igual no, perdón. Sí, hay funcionarios. No solo hay, la enorme mayoría. No, pero estamos hablando de la primera línea. De los que están en la primera línea. Y en la primera línea, porque de verdad, seguramente hay muchos funcionarios y exfuncionarios que están cagados de miedo además, porque no importa si no lo hiciste. Podés ir preso igual. O sea, vos hablás con exfuncionarios que ejecutaban presupuestos sobre todo y dicen, mira, yo ejecuté el año pasado 10.000 millones de pesos de presupuesto. Todo bien, hice las licitaciones, no me llevé un mango, está todo ahí y puedo ir preso.
Claro. ¿Por qué? Porque se le canta a Stornelli. Ojo que lo de Montesinos no era solamente en términos de delito, de posible No, estamos hablando de delito. cosas personales también y qué sé yo, ¿no? eran cosas íntimas en un montón de casos. Por eso. O sea, tener un amante no es un delito. En todo caso, van por ahí. Esto es extorsión pura. Pero Algo que puede ya condicionar. vimos que pero puede condicionar. la AFI Barracide hizo en su momento, digamos. No, pero creo que si pero perdón, porque yo sé que para lo decís en joda, pero creo que si entramos en eso, incluso le faltamos el respeto a la enorme mayoría de los funcionarios que hacen un enorme laburo y se comen la de alguno que chorea. O de alguno Pero que para sí tiene acusarte, si sos inocente, no necesitan un espía. No. Eso te lo inventan. No, necesitan un fiscal y un juez que... Acusarte, sos inocente. No, necesitan un fiscal. Estoy pensando en un caso reciente. Aunque no hayas hecho nada. Claro. Carlos Zanini estuvo Pero preso no es por el el memorando con Irán. No es el caso del espía que dice él. No, Montesinos desplegó Claro, un esquema de espionaje, de extorsión relacionado con ese espionaje. Algo que tampoco había inventado él, digamos. Es la matriz de poder. Yo les hago una pregunta. Pose es la competencia de Macri, por eso no lo debe querer. Yo creo que Pose, por eso vuelvo a lo mismo. Supongamos que Milei... Un día Blockbuster se Pose fundió lo espió a Macri y lo encontró espiando. Claro, es el meme del hombre araña. Yo creo que Macri lo tiene más desplegado, ¿eh? Yo creo que Macri tiene mucho más desplegado porque ya había empezado en el ámbito privado con este mecanismo. Como bien cuenta Franco Macri en su libro, el propio Franco le enseñó a Mauricio a usar el espionaje ilegal para sostenerse y fortalecerse en el poder. Lo hizo desde la ciudad, con el Fino Palacios y compañía. Lo hizo desde el gobierno de la nación. Incluso los propios le temen a Macri. Macri convoca a las oficinas de Olivos. Es muy interesante, pues todos los que van a las oficinas de Olivos, ayer estuvo Puyaro, por ejemplo. Y Puyaro sabe que se fue de ahí habiendo dejado su registro magnetofónico. No, ¿entendés? O sea, todos los que van a la oficina de Macri de Olivos saben que todo lo que se habla ahí queda Macri te habla con registro y para vos la le historia. decís, ajá. Queda con registro para la historia. Entonces, ¿qué lo parió? Ahora que se le conozcan los hilos a Macri, no le resta efectividad. Porque de hecho, hay varias personas dentro del dispositivo macrista que sueñan con un futuro sin Macri dentro del PRO, pero no pueden emanciparse. Claro. Hay un caso muy todo característico. Esto vuelve Bueno. No voy a mencionar. Todo esto vuelve a la misma cuestión de es interna, ¿no? Es interna que después de todo también es un poco entre Macri y Milei. Es Macri queriendo avanzar y Milei queriendo ponerle un freno. Claro. En la entrevista que dio el lunes, la entrevista íntima. Con Luis Majul, dijo... Que le ponía dibujos, tipo reaccionaste dibujo, parecía como una sesión Puso un perro que no era Conan. Peligroso igual. Puso a Nicolás Pose y a el ministro de Interior, a Guillermo Francos, casi a la misma altura de esa mesa chica que él había armado con Karina y con Santiago Caputo. Dijo, me quedé corto cuando dije que estaba firme como rulo de estatua. Digo porque es el cargo que tenía Montesinos. No, el que anhela Macri. Y también esta persona dentro del dispositivo de Macri que estaría más cómodo sin Macri, pero se sabe adaptar. No importa. No era ese el ¿De qué punto. colores? Noticia del último momento. Del último momento no, de esta mañana, del boletín oficial que vino cargadísimo, como bien decía Ari. Tiene cargo Pinedo en principio, le inventaron un cargo nuevo en Cancillería que ya no tenía. El expresidente. Sí. Un gran presidente, no te metas con Pinedo. No tomó deuda, no reprimió, no sin ninguna nada. Cortita pero juguetona, como dice la cuenta de Twitter. Va a asumir como subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General, es decir, como la mano derecha de Karina Milei, Eduardo Lule Menem. Eduardo Lule Menem es primo de Martín Menem. Es sobrino de Carlos Saúl y del otro Eduardo Padre, que es el padre de Martín. Es medio así endogámica la cuestión por ahí. Y es el cerebro político detrás del presidente de la Cámara de Diputados. Otro cargo que Macri tiene en vista en sus planes. Y además es el dirigente más cercano a Karina Milei que haya en el armado político. Y ahora va a tener además una oficina al lado de la suya. Digo, estas son movidas que no Por se eso salen de Macri no Javier. puede ni siquiera poner al presidente de la Cámara de Diputados. Son movidas defensivas. No sé si Javier en persona es Karina o quién, pero están cavando un foso para evitar que pueda avanzar Macri. Puedo contar una cosa con mucho respeto.
No, sabemos cómo sos. Mucho ahora. respeto. Así como ya se ha demostrado que cualquiera que abrace a Milei le saca algo, o sea que verificó el propio Papa Francisco, digamos, lo abrazó a Milei y sacó 1000 palos. En una semana. Bueno, pero dicen que no los entregaron. No, bueno. Es parte del llanto. Pero bueno, el pagaré vale igual. Vos vas al mercado secundario. No sé, con esta inflación, dámelo ya. Con Karina pasa algo similar. Ajá. Karina estuvo todo el fin de semana, con Martín Menem. Se dejó ver en el palco del lawn tenis. Bueno, a ver, tenis. En ese evento. Pero cenaron antes. Ah, Moreno, o sea, tiene espías, Moreno también. No. ¿De dónde sacás? Es nuestro Montesino, tiene videos. Cenaron en público. En público. La zona de la costa. ¿Vos estabas? No, yo no voy a esos lugares porque no me los puedo permitir. No. Karina Milei tampoco, si es pobre en su declaración jurada. Me parece que invitó el caballero. Ah, invitó él. ¿Dónde comió? En un restaurante de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Muy conocido, muy conocido. Creo que Macri suele ir también ahí. Ajá. Bueno, no lo voy a decir. Te perdiste. No es Pepino. No, pues estaba pensando. No es Pepino. Pepino es una hamburguesería para los que no lo saben. No es Pepino, no. ¿Qué es lo que llegamos a conocer nosotros? No es Kansas tampoco, porque ahí se suele juntar. Ahí se junta con gente la que no cola se que hay que hacer en ese ¿Eso es una relación política o una relación? No, había que ir ahí. Se quedan en la anécdota. Lo importante es el que lo sabe es real. Eso. Después del fin de semana que pasaron Karina Milei y Martín Menem, Lule. Pará. Lo deja todo el tiempo, la tira ahí. Fueron a ver tenis y fueron a cenar, no pasaron un fin de semana. Bueno, pues una cosa ocurrió un día y otra cosa ocurrió el día siguiente. Dentro del mismo periodo que fue el fin de semana. El domingo llovió, no sé qué pasó el domingo. Con Lule Menem, no con Martín. No hay que meterse en la vida Yo no me metí en la vida privada de nadie. Todo ¿Con Martín o con Lule? Con Martín. Con Martín. Lule es nombrado. Nuestro Real tiene una versión distinta al Real de Radio 10. Sí, hay otras versiones que dicen porque Real habla lo mismo, pero de Lule. Con Karina. Él es un poco más directo, hay que reconocerlo, ¿no? Son versiones. Son versiones. No, yo lo que digo que, hablando en serio. El valor político de esto es que Macri quiere hacer una cabecera de playa en la Cámara de Diputados, comiéndose a Martín Menem, y en estas circunstancias va a ser difícil que se lo coma. Yo creo que Karina, al igual que Javier, la fragilidad emocional. ¿Ella también? Sí, bueno, hay que. Vuelvo a la. ¿Querés que siga leyendo el a loco? la Biblia moderna. El loco la Biblia moderna. Está perfectamente descrito. Está como los golpeaban los padres, cómo los maltrataban, cómo los humillaban. La fragilidad. Karina metabolizó esa fragilidad por otra vía distinta a la de Javier. Pero los dos tienen la misma fragilidad emocional. Claro. Y la fragilidad emocional se ve expuesta ante las expresiones de cariño, digamos. Claro. De consideración, para no ser respetuoso, de consideración. Lo que hizo Martín Menem, Lule, lo que están haciendo es considerarla a Karina. Claro. Considerarla. Y está bien, porque la verdad es que tiene cargo, tiene rol, está en la mesa chica del presidente, o sea que... Sí, en la punta. Es más, el presidente dice que ella es el jefe. En la punta de la mesa. En la punta de la mesa. El presidente dice que ella es el jefe. Claro. Es el jefe, exactamente. Entonces, Lule, que también tiene una historia familiar muy particular. Lule es hijo de un primo de los Menem, que fue reconocido familiarmente bastante tiempo después. Y a instancia. Sí, es una familia también disfuncional. También es una que se ramifica. Sí, pero en serio. A ver, lo personal y lo político está muy imbrincado, ¿eh? No, está bien. Hemos hablado acá de que Cristina tomó la mejor decisión política de los últimos 10 años, para mí, al llevar a su hija a Cuba. O sea, lo personal y lo político está muy imbrincado, la toma de decisiones personales, y yo creo que, insisto, en Cristina pesa mucho lo personal cada vez que decide o no acelerar los tiempos de su participación pública en el debate. Porque lo personal es importante. Bueno, para Javier y para Karina Milei lo personal es muy relevante. Che, perdón, tengo un dato de último momento que publica la colega Luciana Bertoia, porque en todas estas manifestaciones, paros, movilizaciones, recorte de salarios judiciales, va a haber protesta social y va a haber represión a esa protesta. El juez Sebastián Casanelo le había pedido a la ministra Patricia Bullrich que diera explicaciones sobre el protocolo, que explicara por qué era necesario ese protocolo. Bueno, lo acaban de apartar de la causa. Ah, mira vos.
Que sí que mueve las fichas de la justicia. Acá Luciana Bertoia, que publica en el tuit, dice que la Cámara Federal, con el voto unipersonal de Eduardo Fara, dice que el juez Sebastián Casanelo no es competente, tal como reclamaba Patricia Bullrich. Justo salió la resolución ahora, había una convocatoria del juez a Patricia Bullrich, o sea que ahora Patricia Bullrich ni iba a ir, porque no es competente, y el caso se va a un juzgado nacional que tiene menos competencia y menos peso que un juez federal como Sebastián Casanelo, que es uno de los pocos que no trabaja automáticamente para el macrismo. Ya sé lo que vas a decir, apenas asumió Macri, lo desprocesó en la causa por las escuchas ilegales que estábamos hablando recién, pero no es de lo peor de Comodoro Pi. No, es cierto que es una competencia ni muy... por cerca. De hecho, fue el juez que se negó a meterla a Cristina en la ruta del dinero acá, como le pedía a la Nata, y la Nata le decía Tortuga Casanelo. Digamos, es de lo mejorcito que hay en Comodoro Pi. Por lo tanto, Patricia Bullrich va a tener liberado para reprimir a cualquiera que se queje por todo lo que hemos hablado en el pase. Porque este es el mensaje, digamos. Sí, que va... Bueno, el esquema, por eso yo decía, si Pose es el Montesino de Fujimori, también desplegó un esquema de represión. Claro. Muy se violento. basó en él. Básicamente, inteligencia, extorsión y represión. Es cierto que Fujimori pudo desplegar esto durante un periodo de tiempo y después cayó y fue preso. Sí, pero yo sigo recordando lo mismo. El 35% de Perú todavía apoya el fujimorismo. No, y voy a algo más. Fujimori impuso construyó un poder, el actual sistema de gobierno de Perú, que está en el Banco Central. Y de destrucción de los partidos políticos. Exactamente. El Perú que hoy conocemos el Perú que hoy conocemos, que es el nuevo Chile para la derecha. Sí. Vieron que durante muchos años la derecha tuvo como panacea Chile. Después, ahora está más inestable, digamos, Chile. Entonces, la panacea hoy es Perú. Una economía hiperfinanciarizada. La figura más relevante del sistema de poder es el presidente del Banco Central. Producto de las reformas que hizo Fujimori. Que no cambia cuando cambian los gobiernos. Exactamente. Fragmentó el sistema de representación política al extremo de que la representación política es absolutamente intrascendente en términos de poder. Suben, bajan presidente, lo voltean, no lo voltean, uno se mata, digamos, pasan cosas, pero en términos de representación lo importante es lo que ocurre en el Banco Central, y todo eso lo impuso Fujimori. Después terminó preso. Y como dice Lau, su hija retoma esa representación que es de la mitad del país. Sí, inclusive él ayer salió a hablar, a decir que no se preocupen, que él daba el apoyo, está libre, ¿no? Recordemos, pese a todos los crímenes de lesa humanidad que cometió, y que él garantiza la continuidad de la actual presidenta, muy cuestionada, que maneja el mismo sistema de represión para garantizar su continuidad hasta el 2026. Y un detalle, porque... Los partidos tradicionales fueron cómplices de ese proceso de Fujimori hasta que después lo padecieron. Esto quería decir. O sea, ojo, porque los partidos tradicionales colaboraron con ese esquema. Justamente, y después lo padecieron. Y muchos de ellos amenazados también, digamos. Claro. Era todo parte de esta situación donde no había margen para la oposición. Ojo con esta idea de hay que concederle cosas, los radicales piensan eso, hay sectores del peronismo que piensan eso, concedámosle cosas, así lo contenemos al loco. No funcionó así en Perú. Y yo sumo una cosita más. Adrián nombraba quién visitó ayer a casi todo el gobierno, al presidente, al ministro de Economía, Marco Rubio. Y Marco Rubio no es solamente una persona que puede estar vinculada, de hecho siempre se lo nombra como posible candidato a vicepresidente de Trump, es uno de los senadores que más ardientemente, a finales del año pasado, no estoy hablando hace mucho, a finales del año pasado, le mandó una carta a Biden, y le hizo pública en Argentina, pidiendo que se le imponga sanciones a Cristina Kirchner. ¿Se acuerdan que hace, no me acuerdo si 1 o 2 años, se declaró persona significativamente corrupta al expresidente de Paraguay, Cartés? Eso significa que no puedes entrar a Estados Unidos, que si tenés algún tipo de activo financiero o físico bajo jurisdicción de Estados Unidos, te lo capturan, te lo incautan. Básicamente sos considerado una persona, un delictivo, digamos, un criminal para Estados Unidos. Bueno, esta persona pidió que hagan lo mismo con Cristina. Algo que Biden no contestó, obviamente. Recordemos que en ese momento desde Estados Unidos miraban con cierto cariño. ¿Y sería el candidato a vice de Trump? No, a ver, siempre se lo nombra porque es una persona que lo apoya en su candidatura.
es un tipo que es muy importante para todo el sector más conservador latino de Florida. ¿Se va a reunir con Milei? Se reunió ayer con Milei, hay fotos, se reunió ayer con Milei, con Caputo, con Burrich, con Mondino. Saludo, abrazo. Gemuelista, estuvo comiendo asado en zona norte. Bueno. Pero digo, y contá, seamos buenos entre nosotros, No lo hagan contar más nada, por favor. Después se enoja conmigo. Se enoja. Pero lo hago pelear con yo creo que no se espía. No, de ninguna manera. No empecemos. No le saca tanta información. No le saca tanta información. Tengo 3 fuentes yo. Tengo 3 fuentes. Toda la vida, las mismas 3 personas. Ahora, este es el señor que en un Estados Unidos que quizás si gana Trump no va a mirar tanto a América Latina, porque sabemos que Trump no tiene el ojo en América Latina. Él es el tipo que sistemáticamente dice, acuérdense de América Latina, hay que meter sanciones contra estos son nuestros rivales en América Latina. Digo, él es la voz dentro de los republicanos conservadores que tienen un muy buen vínculo con Trump, que siempre mira a América Latina con una visión muy del eje del mal, Venezuela, Nicaragua, en su momento era Argentina, con Lula tiene muy mala relación, Boric es medio el enemigo, digo, esa es la persona que ayer hizo pie justamente a unos días de encontrarse con el canciller de Blinken y a unos días de reunirse con la creme de la creme conservadora de Estados Unidos en Washington y con Trump. ¿Va a haber bilateral con Trump? ¿Está confirmada? Y viste con esto. Viste con esto. Confirmado, el gobierno lo que te dice es que van a estar ahí, que van a hablar en la cumbre de los conservadores el sábado, el mismo día que va a hablar Trump. Trump va a hablar a la mañana, él va a hablar a la tarde. Y la expectativa es que haya una foto por lo menos. Ya que estamos hablando de cuestiones de... Una de las 3 fuentes era que no hubo asado, que no fue asado. Ok, comiendo ensaladita, está cara la carne. No, fue una conversación telefónica, no se encontraron para evitar justamente una foto incómoda. Y era muy incómoda la foto. Después de toda la... Pero hay gente que se conoce. Ya que estamos hay uno que no borró la foto juntos de la galería. El otro sí. De temas exteriores. Bueno, yo qué sé, hay cosas que me di, yo transmito. Volver sobre... no sé de quién estás hablando, entonces la verdad. Como el mosquito del... ¿O nos contás todo o no contás? No, digo, pero... Volvamos a la mula, Adrián. Claro, hay un ex funcionario que tiene una histórica relación con Marco Rubio, que no se encontró. En esta ocasión no se encontró con Marco Rubio en Argentina. Quien sí se encontró con Cameron en esta gira que está haciendo por América Latina, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, antes de la cumbre de cancilleres del G20, fue Santi Peña, el presidente de Paraguay, con una cuestión que no llamó la atención porque era esperable, pero no por eso deja de ser una noticia, que es que en la agenda Paraguay, que es parte del Mercosur, no puso la reivindicación del tema de Malvinas, que era algo que siempre se hacía casi por protocolo diplomático, porque no es que Cameron ni el rey de Inglaterra va a reflexionar, ni Sunak, sobre la soberanía de Malvinas porque lo agregue en la agenda el canciller paraguayo o el presidente paraguayo, pero algo que se hacía y que se dejó de hacer por una cuestión ideológica de Peña, aunque es del mismo Partido Colorado que lo hizo muchas otras veces, pero también porque es lo que se habilitó desde que la Cancillería Argentina no hizo su trabajo cuando tendría que haber, tenido una reacción mucho más firme ante esta visita de Cameron. Ayer Mondino contestó con una ocurrencia en Twitter. Dijo, estamos contentos que valoramos el gesto del canciller de Gran Bretaña, Cameron, de incluir a la Argentina en su visita a la región. Estaremos felices de recibirlo en una próxima ocasión también en Buenos Aires. Tiene una historia esto. Y a ver, si hubiera habido, además de esto, una contestación formal de Cancillería, hasta te diría que sería un buen tuit. Porque esto retoma en realidad un mensaje que dio en su momento Gran Bretaña cuando Frondizi por primera vez viajó a la Antártida. Y Gran Bretaña sacó un comunicado diciendo que estaban contentos que Frondizi haya visitado territorio británico y lo invitaban la próxima vez a avisar con antelación para ser recibido con los honores de... Ahora, eso solo sin una queja de la Cancillería es una locura. De Cancillería. Además, que el único que se dio cuenta de eso fuiste vos, Nico. Es una canchereada. No, a mí me lo contó un diplomático que sabe bastante más que yo del asunto. Pero yo no sabía. Y hoy en Brasilia se va a reunir Mondino con Cameron. Y además que cuando vos estás en una posición de poder, ¿no? Sí. Es más fácil serte el vivo. Por supuesto. Nos transformamos en calabaza. Todo concluye al fin. Todo tiene un final. Guarda que vino
Vino el infectado. Hay gente con COVID, ¿Quién? la puta madre, No. con COVID. No vamos a decir. Dice que se curó. Dice que se curó. ¿Qué sé yo? Tiene el certificado, dice que tiene el certificado. Está el Chivo Rossi ya. El Chivo Rossi. Vamos a tener una linda charla con el Chivo Rossi. ¿Qué? Mañana sí, todos los chivos de los restaurantes de Zona Norte los da Murano. No tengo, no, si no di ningún nombre. No, pero... No. Al final fue todo Es teléfono. lindo. ¿Doña No, Emilia eso, está no. todavía en la Panamericana? ¿Quién? Doña Emilia. ¿Estaba en la parrilla de Doña Emilia? No ¿Sabe? la tengo. Ustedes no van a la Panamericana. Yo he ido mucho a la Panamericana. Salgo poco. Soy de Zona Oeste. Vos eras de ahí. Salgo poco. Claro, de la vieja Panamericana. Cuando yo era chico no existía la soy Panamericana porteño, vieja. No había Panamericana. Claro. Yo debo tener más de 100. No. En esta no. No, igual Negro, no. este lugar es un lugar, no está en la zona. Ah, bueno. No es de fácil acceso. Bueno, ahí viene el Chivo Rossi. Dale, chau. Chau.